Ahora sí, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Lo que vamos a ver son ecuaciones de la recta en R2, porque más adelante vamos a ver las ecuaciones de la recta en el espacio, en R3. Por eso van a ver que en todos lados puse ecuación de la recta en el plano, ¿sí? Porque nos referimos por ahora a el plano XY, también conocido como z igual 0, porque lo usamos justamente cuando z es 0, ¿sí? Bueno, para eso hice un pequeño power, para que tengan noción de todo lo que hay, y bueno, vamos a empezar por lo que considero yo que es más sencillo. Ecuaciones de la recta en el plano. Tenemos distintos tipos de datos que nos permiten encarar de tres maneras diferentes las ecuaciones de la recta. Una opción es conociendo el vector director y un punto. El vector director de la recta y un punto de la recta. Acá estamos usando un concepto que creo que no vimos todavía, que es el concepto de vector director. Una recta, como ustedes saben, tiene una dirección, ¿sí? Es una de las características tanto de las rectas como de los vectores. Una recta tiene una dirección. ¿Qué diferencia hay entre la recta y el vector? El vector tiene un sentido y la recta no tiene un sentido. Pero tanto recta como vector, los dos tienen una dirección. Entonces, un vector director es un vector que tiene la misma dirección que la recta. Entonces, este que yo dibujé por ahí chiquito es un vector director de esta recta. Pero este también es un vector director de la recta, porque recordemos que las rectas no tienen sentido, tienen dirección. Y el módulo del vector no tiene nada que ver con la recta, porque la recta es infinita. Entonces, de lo único o la única característica que a mí me sirve del vector es la dirección. Por eso se llama vector director. Es el que me indica cuál va a ser la dirección que tenga mi recta. Después sabemos que la recta tiene infinitos puntos, pero si nosotros conocemos un punto solo y una dirección, va a ser única la recta que tenga esa dirección y que pase por ese punto. Bueno, a mí no me pasó por el punto. Entonces, con saber un único punto perteneciente a la recta y conocer la dirección, va a ser única la recta que cumpla con esas condiciones dadas. Este es el tipo de ecuación que vamos a trabajar hoy, conociendo un vector director y un punto. Y les voy adelantando porque siempre se ensamblan y se mezclan unos temas con otros. La segunda posibilidad es conocer un vector normal a la recta y un punto perteneciente a la recta. ¿Qué es el vector normal? Como ven en este dibujito, un vector normal va a ser un vector perpendicular a la recta. Entonces, no necesariamente tiene que pertenecer a alguno de sus puntos a la recta. Yo les puedo decir que este también es un vector normal, aunque este punto extremo del vector no esté sobre la recta, no me importa. ¿Por qué? Porque el vector normal también me está dando una dirección. ¿Cuál es la diferencia? Que el vector director me dice, esta dirección es la que tiene que tener la recta. Y el vector normal me dice, la dirección perpendicular a mí, o sea, está hablando el vector normal, la dirección perpendicular a mí va a ser la dirección que tiene que tomar la recta que estás buscando. Entonces, de nuevo, si yo tengo este vector, la perpendicularidad es única, pero ¿qué pasa? Yo tengo infinitas rectas perpendiculares a ese vector. ¿Cómo sé con qué recta quedarme? Y porque me están dando un punto, para algo me dan el punto. Para que decida cuál de las infinitas perpendiculares a él es la que tengo que buscar. ¿Se entiende hasta acá? Díganme eso. Sí, profe. Sí. Bueno, bárbaro. Estoy con la garganta media carrasperosa. Si me escuchan hablar raro, es que estoy tomando agua. Bueno, y la tercera posición, la tercera posibilidad es conocer dos puntos de la recta.
¿Por qué? Porque si conozco dos puntos, puedo plantear un vector que tenga origen y extremo en esos dos puntos. Entonces, este vector me está dando la dirección de la recta. O sea que si yo conozco dos puntos, puedo encontrar el vector AB o bien el vector BA, y cualquiera de estos dos vectores van a funcionar como vectores ¿qué de la recta? ¿Directores o normales? Directores. Directores, exacto. Porque si yo tengo A y B, encuentro el vector AB, que va a tener la misma dirección que la recta que estoy buscando. ¿Sí? Tenemos entonces estas tres posibilidades o estos tres grupos de datos posibles para hallar las ecuaciones de las rectas. En R2 tenemos estos tipos de ecuaciones, estos 7 tipos de ecuaciones. Yo después les voy a compartir el Power, las líneas están hechas para decorar, no tienen nada que ver. De cualquier forma podemos llegar a las restantes, a veces pasando por algún otro estilo, pero si yo les doy la ecuación segmentaria, ustedes podrían sacar información para escribirla de las otras 6 maneras posibles, lo mismo si les doy la simétrica, ¿sí? Todas se terminan relacionando con todas. Pero se los voy a subir, ¿por qué? Porque solamente en R2 se puede escribir de estas 7 maneras. En R3 hay algunas maneras que se pueden y otras que no. Entonces, para que lo tengan bien escrito, se los voy a compartir. Vamos a empezar con la ecuación vectorial o vectorial paramétrica de la recta, porque a menos que hayan ido a escuela técnica, es difícil que lo hayan visto. Así que vamos a comenzar por esa, que es fuertemente vectorial, y desde ahí vamos a ir evolucionando a las restantes. Yo había preparado pero me parece que voy a usar un Word. Cambio todo el tiempo de idea, pero bueno. Ecuaciones de la recta en el plano. Bien, la ecuación de la recta en el plano, primero que nada dijimos que vamos a verla en forma vectorial o también se llama vectorial paramétrica. Lo que propone, yo lo escribo y después lo intentamos deducir, es que OP va a ser igual a OP sub 0 más lambda por B. A ver, dijimos que estamos viendo a partir de conocer un punto perteneciente a la recta, que a este punto lo estamos llamando P sub 0, y conocemos también el vector director. Al vector director lo vamos a llamar B. ¿Sí? Entonces, estos son datos. O sea que este vector director y P sub 0 son datos. Ahora, si estamos diciendo OP sub 0, este OP sub 0, ¿qué es? Es el vector fijo que está asociado al punto P sub 0. ¿Se acuerdan que yo les conté en algún lado que este punto, ¿sí? Por ejemplo, es el punto 1, 2, tiene asociado un vector, bueno, salió espantoso, pero creo que lo entendieron, tiene asociado un vector fijo. ¿Por qué fijo? Porque el origen está en el 0, 0, y ese vector fijo tiene las mismas componentes que el punto. Esto es lo que se llama isomorfismo de los puntos del plano con los vectores fijos. Todos los puntos, o a cada uno de los infinitos puntos, se le puede asociar un único vector fijo con extremo en dicho punto. Entonces, vamos a ponerles un ejemplo. Vamos a hallar la ecuación de la recta, que tiene como vector director a este 1, 2, y como punto vamos a elegir al menos 2, 3. Entonces dijimos que el vector director es el 1, 2, y que el punto que les estoy dando como dato es el menos 2, 3. Entonces, este OP, horrible, este OP me está dando las variables.
Si yo estoy en R2, las variables van a ser X e Y. Si estuviera en R3, agregaríamos Z. Este OP sub 0 es el vector fijo asociado al punto. Entonces, si mi punto es menos 2, 3, el OP sub 0 será también menos 2, 3. Este lambda es un parámetro, de ahí el nombre, vectorial paramétrica, porque tengo un parámetro. Este parámetro se multiplica por el vector director. En este caso, el vector director, les dije que era el 1, 2. Y vamos a ver el significado de esta ecuación. Fíjense que, volviendo al ejercicio, ¿sí?, decíamos que 1, 2 era el vector director. Entonces yo marqué acá el vector director 1, 2. Y decíamos que menos 2, 3 era el punto. Menos 2, 3, este es el punto. ¿Ven al punto y al vector director? No importa el resto. Ustedes concéntrense ahora dónde está el punto y el vector director. ¿Eso lo están distinguiendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora, fíjense que este vector azul es el vector OP sub 0 que yo les contaba antes. Es el asociado al punto. Por este isomorfismo que existe entre los puntos del plano y los vectores fijos. ¿Sí? Bueno, entonces, volvemos a mirar esto. La ecuación de la recta dice OP sub 0 más lambda por el vector director. Vamos a hacer de cuenta que lambda vale 1. Entonces, ¿qué significa esto? Es el vector OP sub 0 más 1 por el vector director. O sea que al vector director lo tengo que copiar a continuación del OP sub 0. ¿Se acuerdan que así sumábamos, poníamos un vector pegadito al otro? Sí. Y el resultado de la suma es este vector violeta, sería el vector XY, cuando lambda vale 1. Este vector violeta. Ahora, si lambda, en lugar de valer 1, vale 2, el vector director lo voy a duplicar. Entonces tengo el OP sub 0 más el doble del vector director, y esa suma me da este vector violeta. A medida que vamos cambiando los tamaños o el escalar, este era el valor de 1 y este era el valor de 2. Si yo multiplico por un número que esté entre 1 y 2, voy a ir encontrando todos estos distintos vectores violetas. Ahora, si multiplico por números menores que 1 y mayores que 0, si multiplico por 0, por números menores que 0, ¿ven? A medida que vamos cambiando, entonces, este lambda, voy obteniendo distintos vectores violetas. Y todos los vectores violetas lo que están haciendo es dándome el punto extremo, este puntito. Y este punto extremo, a medida que cambiamos los valores del parámetro, nos dan los infinitos valores o puntos pertenecientes a la recta. ¿Sí? ¿Se entiende el significado de la ecuación vectorial? Sí, profe. Sí. La ecuación vectorial entonces me da los vectores violetas, y de los vectores violetas, que son los vectores fijos, yo me quedo con el extremo por el isomorfismo que hablamos antes. Es equivalente trabajar con los puntos del plano que con los vectores fijos. Entonces, esta es la ecuación vectorial. Después yo les voy a compartir, si no me olvido, esto que les estoy mostrando, porque en GeoGebra hay una parte que se llama recursos de GeoGebra y las distintas personas suben cosas que hacen. Yo no hice esta programación, pero es interesante porque le pueden cambiar el vector director, pueden cambiar el punto, y van moviendo el parámetro y les va mostrando cómo quedan las rectas. ¿Sí? Entonces es interesante para que jueguen un rato y que puedan comprender cuál sería el significado de cada uno de los ejercicios que yo les doy. Entonces ven que, por ejemplo, si yo tomo este vector director, obtengo esa recta. Ahora, yo tomo el vector director que sea el doble, no me cambia la recta. Incluso, me voy para el otro lado. Yo estaba acá, estaba en 2, 1. Si me voy a menos 2, menos 1, la recta sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque el vector director solo me da la dirección. Y eso es importante. ¿Y por qué lo digo 70 veces? Porque cuando a veces, o muchas veces, cuando uno resuelve el ejercicio, a uno le da una cosa y al compañero le da otra. Pero son respuestas equivalentes. Entonces, yo no les compartí las respuestas de esta unidad, aunque las tengo,
porque cuando no llegan al resultado tal cual les doy yo, me vuelven loca. No digo ustedes, pues no lo tuve, pero en general me pasa eso, que dicen, a mí no me... Y es lo mismo, son equivalentes. Entonces yo prefiero que trabajen solos y que me consulten a que quieran llegar al resultado que les doy yo, cuando puede ser que hayan llegado a la respuesta correcta solos. Entonces, volviendo, la ecuación vectorial paramétrica me da esos infinitos vectores cuyos extremos están alineados y forman nuestra recta. Entonces, este parámetro lo que me va diciendo es, según los distintos valores del parámetro, voy obteniendo distintos puntos de la recta. ¿Estamos con la parte número 1? Sí, profe. Bien, voy a borrar el ejemplo, porque ahora, sabiendo esto, vamos a generalizarlo y vamos a tratar de pasar a otra ecuación de la recta. Algo que les voy a decir antes de avanzar, que es un ejercicio que me encanta hacer. Si yo les escribo xy igual a 2, 5 lambda más menos 1 menos 2. Siempre el xy son las variables. Y después tenemos dos términos. En uno de los términos tenemos el parámetro. ¿Y el parámetro a quién multiplica? Al vector director. Al vector director, perfecto. Entonces, vamos al ejemplo que les di. Yo acá tengo el parámetro. Dijimos que el parámetro multiplica el vector director. Entonces, en este ejemplo, ¿cuánto vale el vector director? 2, 5. 2, 5. Muy bien. ¿Y este menos 1 menos 2 qué es? El punto de la recta. El punto de la recta, perfecto. Entonces, guarda, no es que el primer término me da el punto y el segundo el vector director. El que me indica cuál es el vector director es el parámetro. ¿Sí? Si lo hacen al revés, les va a salir todo mal. Bueno, entonces, esta es la fórmula general. Ahora, yo lo voy a pasar a símbolos. El OP sub 0 lo llamamos x0 y sub 0, más lambda por el vector director, que le vamos a poner B1, B2. Bien. Alguien me hizo una pregunta en el foro sobre algo de esto. ¿Me quieren preguntar algo? No me acuerdo qué me habían dicho. Yo había ido. ¿Y te respondí o querés que te responda algo ahora? No, yo me di cuenta porque en el apunte decía T, pero no decía lambda. Entonces yo, como venía de otra profe, lo conocía como lambda y no sabía si era el parámetro o qué era. Claro, se le pone lambda por costumbre, pero le pueden poner la letra que ustedes quieran. Sí, sí, T cumple la función de lambda, bien. Bueno, entonces, esta sigue siendo la forma vectorial paramétrica. Ahora, nosotros vemos que tenemos un producto por el escalar, lambda multiplicado por el escalar, y que tenemos una suma. Entonces vamos a empezar a trabajar operando con vectores. El primer vector lo dejo intacto y el segundo vector lo multiplico por el escalar. Eso me da lambda por 1 en la primera componente, lambda por B2 en la segunda componente. Esto es por producto por el escalar. Lo que hacemos a continuación es sumar. ¿Y cómo sumo vectores? Primera componente con primera componente, segunda con segunda. Muy bien. ¿Y esto es entonces por qué? Por suma de vectores. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ya hicimos algo parecido en la clase pasada. Entonces me parece que se imaginan qué vamos a hacer ahora. Plantear las ecuaciones. No entendí, de nuevo. Un sistema de ecuaciones. Plantear las ecuaciones. Ecuaciones, por igualdad de vectores. Claro, Muy bien. un sistema de ecuaciones. Exactamente, un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque por igualdad de vectores, la primera componente de un vector va a ser igual a la primera componente del otro lado. Es la única forma que sean equivalentes. Y ahí nos queda, como bien decían recién,
un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es otra ecuación de la recta. ¿Cómo hago para escribir ahora? No me acuerdo. Bueno. Ahí. Esta ecuación de la recta se llama ecuación, o en realidad son ecuaciones paramétricas de la recta. ¿A qué se llama ecuaciones paramétricas de la recta? Entonces, a este sistemita de ecuaciones. Paramétrica porque tengo, o también se las llama paramétricas cartesianas. Ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta. Paramétrica porque tengo lambda. Y cartesianas para identificar de la vectorial. En la vectorial es cuando lo escribimos como vector, y en la cartesiana es cuando lo escribimos como sistemita. ¿Sí? Entonces, voy al ejemplo una vez más. X igual a 2 más 3 lambda, y igual a menos 5 lambda más 1. ¿Se entiende cuál es X y cuál es lambda? Sí. Salió todo medio feito, pero bueno. Con este ejemplo, la información que podemos reconocer serán las componentes del punto y las componentes del vector director. Recuerden lo que charlamos antes de cómo reconocer quiénes pertenecen al punto y quiénes pertenecen al vector director. Entonces, pregunto, ¿cuál es el punto que se me está dando como dato en este ejercicio? X sub 0 y sub 0. Exacto, y en este ejercicio, ¿cuánto valdría X sub 0? 2. 2 y 1. Perfecto. E I sub 0, ¿cuánto valdría? 1. ¿Por qué? Porque son los términos que no dependen de lambda. El que está en la ecuación de la X es la componente X. El que está en la ecuación de la Y será la componente Y. ¿Y quién es la componente 1 del vector director y quién es la componente 2 del vector director? 3 y menos 5. Muy bien. 3 y menos 5, porque son los coeficientes que están multiplicando al parámetro. Entonces, otra vez, no se dejen guiar por el orden, sino por el parámetro o la ausencia del parámetro. Lo dejo ahí de costadito como ejemplo. Bien, y esta entonces es la ecuación paramétrica o las ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta. Bien, desde estas ecuaciones podemos seguir despejando. Fíjense que ambas contienen a lambda. Entonces, si yo despejo a lambda de cada una de las dos y luego igualo, voy a tener una única ecuación en la que se esté relacionando X con Y. Vamos a despejar lambda de la primera ecuación. Entonces, a X sub 0 lo despejo, le cambio el signo, lo paso para el otro lado. Esto es igual a lambda por la componente X del vector director, por B1. Entonces, si B1 es distinto de 0, lo puedo pasar dividiendo. Si no es distinto de 0, entonces no lo podré escribir de esta forma que les quiero enseñar ahora. ¿Sí? Por eso van a ver muchas veces que dice si es posible, porque puede ser que no sea posible escribirlo de la manera que les quiero enseñar a continuación. ¿Se entendió este despeje? Sí, profe. Sí. Muy bien, ahora de la segunda ecuación también despejamos Y. Fíjense que esta Y y esta Y es lo mismo, a mí depende del momento cómo me sale, pero es lo mismo. Bueno. Entonces, despejamos lambda de la segunda ecuación. ¿Cómo me queda? Y menos Y sub 0. Todo Dividido sobre B2. B sub ¿Todo sobre? B2. B2. Muy bien. ¿Cuándo? Cuando B2 es distinto de 0. Muy bien. Finalmente puedo igualar estas lambdas. Entonces me queda X menos X0 sobre B1 igual a Y menos Y0 sobre B2.
Este es otro tipo de ecuación de la recta, ¿no? Que se llama ecuación simétrica de la recta. Entonces, como hicimos un despeje, fíjense que las componentes del punto, o sea, tanto x sub 0 como y sub 0, me quedaron con el signo cambiado. No quiere decir que me quede negativa, quiere decir que me queda con el signo al revés, porque salieron de un despeje. Entonces vamos a mi ejemplo de siempre. Si ustedes tienen, vamos a poner 11, si ustedes tienen entonces esta expresión, desde acá vemos que es la ecuación simétrica, bueno, calculemos o reconozcamos qué información nos da. El punto es 1, 3, 1 menos 3. 1 menos 3 y el vector es 5, 11. Muy bien. Entonces, fíjense que la componente que está asociada con la X es la componente X, la que está asociada con la Y es la componente Y. Y respecto del punto, tengo que prestar atención a los signos. Hay que cambiarle los signos, como me dijeron muy bien recién. ¿Sí? La forma simétrica, si el vector director tiene alguna componente nula, no me sirve esta expresión. O sea, no podré escribir en forma simétrica a la ecuación de la recta si alguna de las componentes es 0. ¿Preguntas? No. no, profe. Bueno, bárbaro. Y a partir de ahora, ¿qué harían ustedes para seguir despejando? Yo multiplicaría cruzado. Exactamente. Les voy señalando los títulos. Multiplicarían cruzado, muy bien. Entonces, B2, esperen que voy a insertar una hoja porque me va a quedar todo aplastado y... Bien. Entonces, multiplican cruzado, me dijeron. B2 por x menos x0 será igual a B1 por y menos y0. Entonces ahora vamos a distribuir. Y vamos a recordar que como datos, nosotros sabemos B2, X0, B1 e Y0 son números. Acá lo estamos haciendo genérico porque es una especie de demostración. Pero este va a ser un número. Todo esto van a ser dos números que se multipliquen, o sea, me va a dar un escalar. Este me va a dar un escalar y este también. Los únicos que son variables son X e Y. Entonces, bueno, vamos a agrupar. A ver, B2X menos B1Y más este término que es menos B2 por X0, que es un número, y este menos B1 por Y0, que pasa sumando, también es un número, o sea que a toda esa expresión yo la puedo sumar para que me termine dando un único escalar. Por eso lo pongo todo juntito así entre paréntesis, porque todo esto va a ser un número. ¿Sí? Entonces, generalmente uno dice A por X más B por Y más C igual 0. Esta es como la forma genérica, porque obviamente nadie se acuerda esto de memoria. Uno hace las cuentas y le queda un número, no hace falta recordar esa combinación. Esta ecuación que estamos trabajando ahora ya la conocen. ¿Cómo se llama esta ecuación? La general. Ecuación general de la recta. Muy bien, ecuación general o implícita de la recta. Bien, y acá, hoy saben que estuve todo el día pensando si decirlo ahora o decirlo más tarde.
pero yo siempre que organizo algo después termino haciendo otra cosa, así que no sé para qué planeo tanto las clases. El valor A y el valor B van a tener una gran influencia y van a ser un dato importante. Vamos a imaginar que hay un vector, que después les pongo nombre, que tiene de componentes AB, ¿sí? Porque yo les estoy contando, como yo ya sé la respuesta y varios de ustedes también, A y B forman un vector que tiene importancia. Por otro lado, nosotros conocemos al vector director, que es el vector B1, B2. ¿Sí? Vamos a ver este vector, que les digo que es importante, ¿cómo se compone? Dijimos que A equivale a B2 y B equivale a menos B1. O sea que si nosotros conocemos al vector director, podemos llegar a encontrar a este vector misterioso cambiando de lugar las componentes X e Y del vector director y modificándole el signo a uno de los términos. Entonces, mi pregunta ahora es, los que ya saben la respuesta, dejen que piense alguno que no la sepa. Quiero que lo inventen, no que lo digan porque lo saben de otro momento. Quiero que relacionen a este vector con este. ¿Cómo lo podemos relacionar? Sobre todo para los que están haciendo la materia por primera vez. Si dicen pavada, no pasa nada. ¿Sería el opuesto? Como el sentido contrario. Casi, porque lo opuesto sería menos B1 menos B2, ¿no? Claro, sí. El perpendicular Es igual, pero es igual, pero está invertido, digámosle, el orden. claro, tiene el orden cambiado y un signo cambiado. Alguien estaba diciendo otra cosa y no escuché. el perpendicular. El perpendicular. ¿Y cómo sé si es perpendicular? No sé, dije. Lo dijiste bien, y yo te pregunto, ¿cómo sé si dos vectores son perpendiculares? ¿Cómo lo puedo comprobar? Multiplicándolos e igualándolos a 0. ¿Multiplicándolos de qué forma? ¿Con qué tipo de producto? Con el producto escalar. El producto escalar me debe dar 0. Yo no lo voy a igualar a 0. Yo quiero comprobar que el producto escalar me dé 0. Si eso pasa es porque estos vectores son perpendiculares, ¿no? Entonces tenemos al vector misterioso y al vector director y quiero ver si me da 0 el producto escalar. ¿Cómo hacíamos esto del producto escalar? Ay, esperen que alguien quiere conectarse. Ahí va. Decíamos, ¿cómo hacemos esto del producto escalar? Multiplicamos primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. O sea que me queda B1 por B2, si lo acomodo porque es conmutativa la multiplicación de reales, menos B1 por B2. Esto se cancela para todo valor B1 y para todo valor B2. Siempre esto me va a dar 0 efectivamente. ¿Pueden ver eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, este vector, que no le habíamos puesto nombre, es el vector normal de la recta. Es un vector perpendicular. ¿Se acuerdan que charlamos que teníamos vectores directores y vectores normales? Sí. Entonces, si yo conozco A y B, con esos dos valores ya puedo determinar quién es el vector normal de la recta. Entonces, diferenciemos normal de director. Esta es mi recta. Este que acabo de marcar ahí es el vector director, porque le da la dirección. Y este es el vector normal, porque es perpendicular a la recta. El vector normal y el vector director van a ser siempre perpendiculares, entonces siempre su producto escalar va a ser 0. Entonces, esto está buenísimo, porque si yo les escribo una recta, en forma general, ¿sí? En forma general lo podía haber puesto el 1 para el otro lado. Para que esté en forma general tiene que estar igualada a 0, por eso lo escribí así. Pero si yo les escribo esta recta, o bien les escribo esta otra, hoy tengo un día de imaginación que soy una locura. Cualquiera de estas dos, ustedes simplemente de mirar las ecuaciones me pueden decir quién es el vector normal.
2, 3. En el primero sería el 2, 3 y en el otro el 5 menos 3. Muy bien. Y si tengo el vector normal, puedo sacar el vector director, porque dijimos que son perpendiculares, y que ¿cómo me di cuenta que son perpendiculares? Porque les cambio el orden y a uno de ellos les cambio el signo. Esa es la trampa para que me dé 0 el producto escalar. Entonces, díganme uno de los posibles vectores directores de la recta 1. Menos 3, 2. Menos 3, 2. Si otro me hubiera dicho 3 menos 2, también está bien, porque comprueben que el producto escalar les va a dar 0 de cualquiera de las dos maneras. Y para la recta 2, un vector director, 5, 3. 5, 3, en ese orden, O 3, 5. 3, 5, claro, porque si yo hago 5, 3, me quedaría 25 menos 9. En este Claro. caso me queda 15 menos 15, ¿sí? Perfecto. Entonces otro vector director era el 3, 5, o me podrían haber dicho menos 3 menos 5. Fíjense que tiene lógica, ¿por qué? Porque menos 3 menos 5 y 3, 5 tienen la misma dirección pero distinto sentido. Y en la recta a nadie le interesa el sentido porque tiene doble sentido. ¿Estamos? Sí. Entonces estos son ejemplos nuevos. Vamos a poner acá ejemplos. Entonces, bueno, conociendo el vector director, pueden plantearlo en forma vectorial. ¿Sí? Ya tienen el vector director, les faltaría tener un punto. Y si ustedes tienen la ecuación de la recta, pueden obtener infinitos puntos. ¿Cómo hacen esto de obtener un punto? Hay infinitos. Que digo, ustedes tienen el vector director, ¿sí? Entonces digo, ¿cómo hacen para encontrar un punto y poder tener el director y un punto y trabajar con la forma vectorial y todo lo que vimos? Tiene infinitos Extremo puntos menos esta origen. recta. ¿Cómo? Extremo menos origen. ¿En dónde? Restamos, digamos, hacemos menos 3 o no sé si es menos 2 o más 2 para sacar la primera componente del punto. Claro, lo que pasa es que vos tenés esta recta con este vector director. Y el vector normal es este otro. Si haces extremo menos origen, te vas a un vector que no tiene que ver con la recta. Ajá. ¿Sí? Pero lo que digo es, esta es la ecuación de una recta, y una recta tiene infinitos puntos. Si yo quiero conocer uno, ¿qué hago? Invento un valor de x, digo que x vale 1, esto fue arbitrario, y después lo pienso como una tablita de valores. X vale 1, y la ecuación de la recta es 2x más 3y menos 1 igual 0. Entonces, si reemplazo a x por 1, averiguo cuánto vale y. Esto me da 2 menos 1, 1 más 3i igual a 0, o sea que vale menos 1/3 el valor de i. ¿Sí? Puse 1 porque se me ocurrió, podría haber puesto 0, menos 8, raíz de 2, cualquier número que ustedes quieran. Por eso les decía antes, al principio de la clase, que tal vez cada uno tenga una respuesta distinta, porque si yo les hubiera hecho esta pregunta y yo no contestaba, muchos hubieran puesto 1 porque son vagos como yo, pero tal vez otro creativo pone 2/3, qué sé yo, o pone un irracional, entonces va a tener, hay infinitas posibles puntos, y por eso hay muchas respuestas equivalentes. Igualmente hay otra manera, que a mí me gusta un poquito más, para llegar a la ecuación vectorial, pero quiero ver si hasta acá hay dudas, porque yo me emociono y después no me paran más. No, profe. ¿Se entendió entonces esto del valor arbitrario y cómo encontrar un punto de la recta? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a ver otra forma de cómo llegar a la vectorial, que me parece hermosa. Sigo trabajando con el ejemplo número 1.
La ecuación vectorial, ¿se acuerdan que era xy igual pero que arrancaba diciendo xy genérico? Sí. Bueno, entonces la idea va a ser, de la ecuación de la recta que yo les di, o que la consigna les dio, despejar x o y. Una de las dos. ¿Cuál quieren que despejemos? ¿X o y? Despejamos x. Muy bien. Entonces, menos 3y más 1, x igual, menos 3 medios y, más 1 medio. Despejamos x. ¿Sí? Ujú. Entonces, en lugar de poner x, voy a poner el despeje que acabo de encontrar, que fue menos 3 medios y más 1 medio. ¿Y quién es y? Y es y, no la reemplacé por nadie ni la despejé por nadie. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, por el recíproco de la suma, dejar en un par ordenado los que dependen de y en otro par ordenado los que no dependen de y. Entonces, en este primer término tengo menos 3 medios que depende de y. Y el 1 medio no depende de y. En el segundo término tengo una y. ¿Y qué término independiente tiene este segundo término? Ninguno. Cero. Muy bien, entonces lo reescribimos como corresponde, porque hice un enchastre. XY es igual a menos 3 medios de y, punto y coma, una y, que lo puedo escribir así también, por el recíproco del producto por el escalar, ¿verdad? Saco la y para afuera, digamos, Sí. más 1 medio 0. ¿Y esto cuándo sirve? Para cualquier valor de y. Entonces, esta y está comportándose ahora como un parámetro. Entonces, lo que hacemos es ponerle otro nombre. Le ponemos lambda. Y llegamos a la ecuación vectorial, donde este es el vector director y este es un punto de la recta. ¿Sí? Cerramos el ciclo. Díganme si hay alguna duda. No, profe. Bueno, buenísimo. Vamos a hacer un repaso. Forma vectorial paramétrica. ¿Hay dudas sobre la vectorial paramétrica? No. Bien, ahí aplicando producto por el escalar, suma, igualdad de vectores, llegamos a las paramétricas cartesianas. De la paramétrica cartesiana despejamos lambda y llegamos a la simétrica. De la simétrica multiplicamos medios y extremos y llegamos a la general o implícita. Desde la general o implícita pudimos reconocer al vector normal. ¿Sí? Ahí les conté una posibilidad de cómo hacer para desde la general o implícita llegar a la vectorial, pero eso fue como un paréntesis. En realidad, nosotros nos quedamos hasta acá con el tema este de una ecuación u otra y cómo se llaman. Díganme si hay dudas mientras me sirve un poquito de agua. Bueno, tenemos otras ecuaciones de la recta. Ya les conté que eran 7, no vimos todas. En la última ecuación, cuando despeja que eligió despejar X, o Y, no me acuerdo, si yo despejo lo contrario, ¿es lo mismo porque después me queda la X y yo lo que hago es reemplazarlo por lambda? Claro, lo que pasa es que puede ser que te quede una respuesta equivalente, ¿sí? En lugar de darte el punto 1 medio 0, te va a dar otro punto. Ajá. Pero va a ser un punto que pertenezca a la recta y el vector director va a dirigir a la recta. Es lo que yo les decía del por qué no les voy a dar las respuestas, porque hay un montón de formas de escribir lo mismo. Está bien, o sea que yo puedo despejar cualquiera de los dos, nada más que me va a cambiar, digamos, el valor, el punto. Claro, te va a cambiar la expresión, pero la recta va a ser la misma y va a estar bien hecho. Ah, bueno, está bien. Lo mismo que acá, acá yo señalo. En el caso este de la ecuación general, ¿sí? Vamos a mirar este ejemplo. Si alguien a esta ecuación
la multiplica miembro a miembro por algún número, por ejemplo, por 2, va a obtener esta expresión y son equivalentes. Si en lugar de multiplicarla por 2 la hubiera dividido por 5, porque a alguien le molesta tener un 5 de coeficiente en la x, si hubiera dividido por 5, llega a esta expresión y es equivalente. Si alguno hubiera despejado para el otro lado, le quedan todos los signos cambiados, también es equivalente. ¿Sí? Entonces hay un montón de respuestas equivalentes. Si yo quiero que me den una respuesta puntual, me las voy a ingeniar para ponerle alguna consigna que todos hagan lo que estoy pensando. Si no, corregiré, son 50, corregiré 50 respuestas distintas, no hay ningún problema.